Continuamos con AP Pensar, espacio de periodismo científico en la pantalla de APP, y en esta ocasión vamos a invitar a la conversación a la doctora en Ciencias Sociales, egresada de la UBA, y también investigadora del CONICET, Sol Minoldo. Sol Minoldo, bienvenida, gracias por sumarte a AP Pensar. Te saludamos con Guillermo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias por aceptar formar parte de AP Pensar. Hemos estado hablando con Guillermo sobre la situación de la pandemia en nuestro país, su contexto regional, mundial, y obviamente ahora en este contexto donde tenemos vacunas disponibles y avanza el plan de vacunación, nos encontramos con una situación, lo hablamos siempre con Guille, ya ha llegado como un techo, ¿no? En la campaña de vacunación, y hay personas que no quieren vacunarse pese a que hay disponibilidad de vacunas. Desde las ciencias sociales, ¿qué análisis has hecho vos respecto a por qué hay gente que no se quiere vacunar cuando está toda la información sobre la mesa? Hoy hay mucha información y quizás eso juega también en contra, pero ¿qué análisis has hecho vos desde las ciencias sociales respecto a por qué la gente no se quiere vacunar? Bueno, efectivamente, como vos decís, ya en este momento de la pandemia, si algo nos falta son vacunas. Sin embargo, lo cierto es que sigue habiendo algunos reparos con algunas vacunas en particular. Entonces hay personas que no son antivacunas, pero sí tienen el rechazo a vacunas que consideran que son menos seguras, menos confiables. Y en ese punto creo que puede haber tenido alguna importancia las campañas de desprestigio que hubo, un poco haciendo un juego político con una cuestión tan delicada como es la salud, ¿no? Porque hablamos de campañas que muchas veces se mostraban como en contra de todo aquello que le pudiera dar algún rédito positivo a la gestión oficial. Entonces, así como vimos en su momento al principio de la campaña de vacunación que pasaba con Sputnik, lo vemos ahora con la Sinopharm para vacunación pediátrica. Y la verdad es que esas dos cosas, por un lado, digamos, lo que es el desprestigio de Sinopharm o de Sputnik, pueden tener algún tipo de peso en generar miedos, en generar confusión, pero además en este momento de la pandemia se suma que el temor a enfermarse, el temor a toda la situación que genera la pandemia, se vuelve una idea un poco más abstracta, porque vemos que los casos de COVID-19 se han reducido de forma dramática en los últimos meses, y entonces empieza a haber un ánimo de la pandemia terminó. Y en ese ánimo de la pandemia terminó, hay personas que no tienen del todo claro el beneficio individual, inmediato y hasta social que tiene completar los esquemas de vacunación y avanzar en vacunarse en el caso, por ejemplo, de la vacunación pediátrica. El énfasis lo hago en esto porque la verdad es que el ponerse la primera dosis, la población mayor de 18 en su mayoría lo hizo. Claro. En Argentina, evidentemente, no tenemos una población antivacunas que tenga una proporción o una representación relevante dentro de nuestra población. Se ve en los resultados de la vacunación de mayores. Donde sí se complicó un poquito más fue en completar los esquemas, sobre todo en personas adolescentes y entre 18 y 40 años, y en la vacunación pediátrica, que tuvo un primer impulso muy importante y luego se estancó. Entonces creo que desde el punto de vista, digamos, de lo que puede estar pasando del otro lado, aparecen un poco los ruidos, digamos, que se empiezan a escuchar más fuerte cuando del otro lado ya no tenemos esa motivación tan grande e inconfundible, ¿sí? Que es la pandemia como una amenaza. Y empieza a ser muy importante el rol de la comunicación del Estado, de los ministerios de salud, como una estrategia sanitaria más, para que comprendamos que el sostener ese fin de la pandemia tiene mucho que ver con sostener altos niveles de inmunización. Cuando miramos hacia Europa, cuando miramos hacia el hemisferio norte, que en este momento están en la estación del año inversa a nosotros, y están entrando en el invierno, vemos que a pesar de que en algunos países la vacunación había llegado a altos porcentajes, los casos suben, ¿sí? Y frente a eso aparecen además pensamientos o razonamientos, diría yo, muchas veces alentados también por algunos sectores, como de que no sirvió para nada vacunarse, que en realidad vacunarse al fin de cuentas ni te evita contagiarte, ni te evita enfermarte, entonces quedaría como en
una cosa más que no sabemos si sirve o no. Y eso es completamente falso. Los indicios están del lado de que justamente lo que está pasando en esta última ola, le llamamos la tercera, le llamamos la cuarta, es algo así como una pandemia de los no vacunados. No quiere decir que el virus solo circule entre las personas no vacunadas, sino que son esas poblaciones no inmunizadas las que mantienen un alto nivel de circulación, los que hacen que sea necesaria mucha más prevención para evitar esa transmisión, y quienes llevan a sus hogares, a hogares con personas vacunadas, el virus. Y las personas vacunadas, evidentemente, tienen una protección, pero mientras más tiempo estén expuestas, esa protección puede ir no alcanzando. Con esto lo que me refiero es que convivir con una persona infectada es un factor de riesgo mayor que simplemente cruzármela en la calle o en una interacción social, porque voy a estar expuesta a contagiarme de esa persona durante varios días y muchas exposiciones. Por eso para las personas vacunadas, el virus muchas veces llega a través de sus convivientes. Y acá se vuelve clave lo que pasa con la población pediátrica. Hablamos de una población que tiene altos niveles de interacción cuando está yendo a la escuela, que es muy difícil que mantenga las mismas precauciones que en los peores tiempos de la pandemia, cuando ni siquiera los más grandes lo están haciendo, pero que no está inmunizada, y que muchas veces no tiene síntomas, y cuando no hay síntomas, no sospechamos que podemos estar infectadas, pero podemos estar contagiando. Así que yo diría que en resumen, hay una necesidad de comunicar claramente qué significa esto de que igual nos podemos contagiar, igual nos podemos enfermar, o de vacunarnos en un contexto con pocos casos, y enfatizar en que, aunque las soluciones no sean absolutas, ¿sí? De la misma manera que servía en su momento, y mucho para prevenir el distanciamiento, y sigue sirviendo el distanciamiento cuando interactuamos, el barbijo, la ventilación, el vacunarnos es una forma de prevención sumamente efectiva. Pero hay un 10% de las personas vacunadas que igual, por ejemplo, se pueden enfermar y hasta morir, porque eso significa que 90% es la efectividad. Quiere decir que el 90% de quienes se vacunan quedan protegidos. Cuantas más personas sean las que se contagien, vacunadas y no vacunadas, más van a ser los casos que vamos a ver, y más van a ser las muertes y los daños a la salud en el largo plazo que vamos a ver. Por eso es tan importante ahora en el verano, aprovechando que la circulación baja, aprovechando que vamos a llegar un poquito mejor preparadas a un otoño, invierno, donde los casos pueden llegar a subir, avanzar en estas campañas de una información asertiva, clara, motivando ya no por el miedo, ¿sí? Ya no dejando que sea la pandemia y el terror lo que nos lleva directo al vacunatorio, sino tratando de hacer campañas que sean más, digamos, enfocadas a pensar en el futuro, a lo positivo, al aprovechar y de alguna manera capitalizar este privilegio que tenemos como país de tener vacunas. Guille. Hola Sol, buenas noches. Te escuchaba, y si bien estamos de acuerdo, de hecho mi formación es como comunicador, y uno suele caer en analizar puntualmente el efecto de la comunicación en estos casos, también, como comprenderás, si bien en las ciencias más duras nunca las situaciones son unicausales, son multicausales, más en todo el aspecto social. Entonces te escuchaba el planteo que hacías, insisto, del cual concuerdo en muchas cuestiones, pero también, aprovechándote tu formación sociológica, pensaba en muchas de las cuestiones que se abrían en lo que vos ibas enumerando. ¿Qué pasa con lo que hace estrictamente al social y no tanto al campo de la comunicación? ¿Y a qué me refiero puntualmente? Recordarás que mucho se decía en los medios de comunicación, también si se quiere vinculándolo, que de la pandemia íbamos a salir más fuertes, más maduros como sociedad, y como que iba a ser todo una evolución más positiva. Y lo que se está viendo es que después de este año y medio, y no creo en lo particular que todo recaiga en las cuestiones de comunicación, si bien la comunicación puede mejorar la situación, de que en realidad hay otras variables que actúan sobre la sociedad. Entonces, digo, vos, ¿qué ves más allá de lo comunicacional que ya diste esta observación? ¿Qué ves que pasa en su esencia, el comportamiento social como colectivo, que, por ejemplo,
recibe más fácilmente el discurso de las fake news, el discurso negativo, como muchas veces en este espacio hablamos de los traficantes de la desesperanza. Un discurso negativo es más fácil aprensible que un discurso que ilumina un poco hacia futuro. Bueno, yo lo primero que te diría es que nada está del todo separado en las dimensiones de lo social, ¿sí? Lo social, digamos, está relacionado, por ejemplo, con cuestiones económicas, políticas, ¿sí? Que fraccionan a la sociedad en diferentes intereses y diferentes miradas, valores que entran en tensión al momento de actuar, y que tenemos que pensar las estrategias sanitarias y hasta la pandemia, la forma en que se transmitía el virus, en función de todas estas características sociales. Desde las cosas que piensa la gente, los miedos que tiene, hasta sus diferencias en sus posiciones y demás. Y desde ahí pensar la estrategia lleva a esto que yo mencionaba de pensar la estrategia de comunicación como algo central en este momento de la campaña de vacunación, y no tanto quizás antes, cuando la gente a priori se quería vacunar. Pero con respecto concretamente a esta pregunta que vos me hacías sobre las expectativas iniciales de que íbamos a salir mejores de la pandemia, me parece que primó un optimismo exacerbado hasta cierto punto, al notar que había consensos muy grandes y de alguna manera un trabajar juntos, ¿no? Por algo que evidentemente nos unía, porque era muy relevante y Perdón, una pausa. Un segundo, tengo la perra ladrando y no puedo concentrarme. Dale, no hay problema, no hay problema. La situación en vivo. Contar también que Sol actualmente es investigadora, socióloga, está trabajando para la Universidad Nacional de La Plata, está en centros de investigación y estudios de cultura y sociedad, y ahora sí, seguimos con Sol. Sí, y en realidad estoy en Córdoba y he estado contribuyendo con lo que ha sido la estrategia sanitaria acá de prevención, por ejemplo, pensando todas estas cuestiones que estamos hablando. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hace que las personas puedan cambiar modificar algunas conductas que contribuyan, ¿sí?, al bien público, al bien social? Y a veces no tiene que ver simplemente con agitar una consigna que pueda parecer muy linda, ¿no?, de solidaridad y demás, sino en mostrar que esa cuestión social finalmente nos termina llegando, de una forma o de otra, ¿no? Cada vez que los contagios se dispararon en Argentina, de una forma o de otra, con más o con menos intensidad, a todos nos afectó en nuestra vida, nos perjudicó. Entonces hay un punto, digamos, en esto de decir tenemos un objetivo en común, aunque no todos los intereses particulares y sectoriales estén siempre alineados. Entonces entender que están estas diferencias nos lleva a pensar que tenemos que pensar multiestrategias en cada etapa. Una vez que identificamos, por ejemplo, desde lo sanitario, que es clave profundizar la campaña de vacunación, al momento de pensar cómo, tenemos que pensar una estrategia para determinados sectores sociales que pueden tener otras prioridades en este momento y no estar pensando en la vacunación. Y entonces, por ejemplo, pensar el rol que tiene el sector de atención primaria de la salud, hablar de estrategias de comunicación a través de actores claves para la sociedad en los barrios, ¿sí?, organizaciones sociales, empezar a pensar qué pasa si yo no espero tanto de las personas que tienen que acercarse al vacunatorio, sino que les llevo el vacunatorio a su casa, a la escuela, al lugar donde van el fin de semana a recrearse, y lo hago tan fácil y tan accesible que en ese balance en el que tengo que tomar una decisión, todo se facilita para que yo la tome, ¿no? Y lo que decía es que Argentina, afortunadamente, no tiene un reducto de población antivacunas relevante. En otros países eso sí existe, es, por ejemplo, el caso de Estados Unidos. ¿Por qué digo que lamentablemente? Porque las posturas antivacunas son muy difíciles de modificar, sobre todo en el corto plazo. No va a haber campaña que hagamos que pueda modificar eso, y ahí sí que las fake news tienen un impacto enorme en esas poblaciones que tienen una tendencia muchas veces a tener ideas previas parecidas a lo que luego dicen esas fake news, que nos hablan de conspiraciones, que ponen en duda todo lo que sabemos acerca de la pandemia. Pero cuando las fake news llegan a un ambiente donde en realidad la mayoría de las personas está viviendo en carne propia muchos de los problemas de la pandemia, es más difícil que arraigue. En este momento, insisto, tenemos un desafío nuevo. Ya la realidad
de la enfermedad circulando a nuestro alrededor, de la gente muriendo en nuestros propios círculos sociales, eso durante varios meses es esperable que se mantenga bajo. Primero ha bajado por la vacunación, pero ahora está impulsado también por el clima, que es muy favorable, y podríamos llegar a tener alguna subida de casos, pero no tan importante, ¿sí? Y la gran vacunación hace que muchos de los contagios no sean graves. Entonces, contamos con que la pandemia, la fuerza de esta tragedia social, se reduzca, y todo aquello que nos unía en pos de un objetivo común se debilite en este momento y vuelvan a aparecer lo que son las prioridades de sectores que tienen realidades muy diferentes en términos sociales, económicos y hasta culturales. Sol, perdón, Guille, perdón, quería Mati, aprovechar para preguntarle, porque ella habló de diferentes estrategias de llevar el vacunatorio a los barrios, a lugares de concurrencia masiva, que en algunos lugares se está realizando. Pero ahora, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires se va a comenzar a aplicar un pase sanitario. Y eso ya despertó posiciones encontradas, que va en contra de la Constitución, de mi libertad, de que si no es obligatoria la vacuna, ¿por qué ahora me vas a imponer una limitación a hacer trámites o a asistir a lugares? Digo, esta estrategia de pase sanitario, no sé si has hecho una evaluación de cómo ha funcionado en otros lugares, pero digo, desde el punto de vista social, ¿juega a favor o juega en contra para llegar a estimular a que la gente se acerque a la vacuna? La estrategia del pase sanitario es una más de las estrategias que puede motivar el aumento de la vacunación. No tenemos ni que irnos a otro país. En Tucumán, un solo día que rigió el pase sanitario alcanzó para que muchísimas personas fueran al vacunatorio y aumentara la demanda en la vacunatoria de un 100%. Entonces, evidentemente hay gente que no es que esté negada a vacunarse, ¿sí? Sino que quizás tiene algún reparo. Pero si tiene que elegir entre no vacunarse, pero no poder ir al boliche, no poder ir al bar, no poder participar en actividades recreativas y sociales, o vacunarse para poder hacerlo, va y se vacuna. Y esto desde el punto de vista de lo que es la salud pública, evidentemente es una gran ventaja, es un beneficio. También por eso el pase sanitario puede ser una herramienta para incentivar, cuando ya no es el miedo lo que nos está incentivando, el miedo a enfermarnos, de pronto el querer participar, ¿sí?, de actividades públicas. Y acá hay de nuevo una discusión que surge en estos días, desde ayer sobre todo, muy atravesada de nuevo por cuestiones políticas, que recuerda mucho a la discusión sobre la cuarentena, sobre las libertades individuales, el derecho a circular y demás, que pone en tensión lo que son los derechos individuales con los derechos colectivos. Y casi que se replica de la misma manera, y básicamente está, digamos, un sector político que está agitando esta priorización de lo que serían libertades individuales, que hace que incluso personas que están vacunadas se suban a el repudio de la medida. También están simplemente quienes están haciendo un boicot a cualquier medida que sea por iniciativa de un gobierno que rechazan. Pero básicamente en esa discusión me parece que hay muchos elementos para que la sociedad comprenda nuevamente, por la experiencia que tuvimos, que evidentemente las decisiones individuales tienen impacto en derechos y cuestiones muy relevantes de los demás. Y que las situaciones de interacción, donde hay muchas personas, nos ponen no solamente con una cuestión que hace a nuestros derechos particulares, sino en la atención con lo que son los derechos de los demás, a tener, por ejemplo, un ambiente saludable. ¿Sí? Así como podemos entender que sea obligatorio no fumar en espacios públicos, podemos entender entonces que sea necesario, que se pueda exigir, por ejemplo, una cosa que no es obligatoria, es decir, nadie te obliga a no fumar, pero sí te lo impiden hacerlo en determinados espacios, bueno, de una manera similar, mientras la vacuna sigue no siendo obligatoria, pero se empieza a ser obligatoria para ciertas circunstancias. Lo que hay detrás, mucho más complicado, y es un poco lo que se ha enfatizado en este debate, es la discusión de hacer informalmente obligatoria la vacuna. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras vacunas, esta tiene una aprobación de emergencia. Todas las vacunas COVID tienen una aprobación de emergencia. Entonces, la verdad es que el discurso antivacunas puro, que está en contra de la obligatoriedad
obligatoriedad de cualquier vacuna a secas, dudo que pueda tener un éxito en Argentina o que cale hondo realmente en las ideas preestablecidas, ¿sí?, de nuestro país. Más allá de, evidentemente, que son más ruidosos, son sectores muy militantes los antivacunas, y pueden dar la sensación a veces de que son más de quienes son, ¿sí? Pero lo que sí es un punto quizás delicado que hace que entren en juego matices, y los matices siempre dan margen, ¿no?, a que haya confusiones, es este hecho de que la vacuna, desde el lado científico podemos recomendarla, pero tiene una aprobación de emergencia. Quiere decir que faltan fases que la ciencia prevé para evaluar los riesgos en el mediano y en el corto plazo. ¿Y por qué falta eso? Porque si nos quedamos esperando, la pandemia nos pasaba por encima, digamos. Teníamos que elegir entre vacunarnos antes, ¿sí?, o quedarnos esperando esos resultados, porque los resultados llevan tiempo precisamente porque hay que esperar a que pase X plazo. Evidentemente, cuando hay una situación como la que tenemos ahora, ya sea cuando el virus está circulando como circulaba acá en el 2021, o cuando tenemos una situación como ahora que vemos que la pandemia está incluso castigando poblaciones que tienen altos porcentajes de vacunación, empieza a quedar un poco en duda hasta dónde la falta de esos datos realmente justifica que nos tiremos encima a un riesgo sobre el que tenemos directamente certezas de que es gravísimo. O sea, acá ya, digamos, las dudas que podemos llegar a tener de un lado difícilmente alcanzan las certezas que tenemos del daño que causa en la salud y en muchos casos la pérdida de la vida del COVID. Entonces tenemos frente a nosotros un desafío único, nunca pasó, digamos, hasta ahora, desde que tenemos la posibilidad de tener vacunas, que haya una pandemia, que se desarrolle la vacuna con la velocidad que se ha hecho, que se ponga a disposición de la población tan rápido que eso ocurre antes de que esté la aprobación, la habilitación regular, digamos, y que nos tengamos que preguntar si esta circunstancia tan excepcional no hace que el bien público amerite que sí pensemos en la obligatoriedad, al menos en una obligatoriedad para poder interactuar socialmente y poner en riesgo a las demás personas, ¿no? Sol, hasta ahora íbamos hablando de vacunas, y yo recuerdo que hace unos meses atrás vos habías empezado por lo menos a plantear la idea de hacer algún estudio, no sé si terminaste haciéndolo, con respecto al uso y a la campaña de cómo usar correctamente el barbijo. Y esto también lo podemos relacionar con el tema de la actitud, de la empatía social por el prójimo, porque también, más allá del... es cierto que Argentina, y lo decimos en este espacio semana a semana, cómo crecen los índices de vacunación, que Argentina está por encima de las medias de todos los continentes del mundo, principalmente en la primera dosis. Ya en la segunda, como vos también decías al principio, hay un poquito más de reticencia, pero la realidad, y a lo mejor no se puede medir tan fácilmente porque no hay un indicador del uso de barbijo, se ve que la gente, hasta en los momentos más álgidos de la cuarentena, le costaba usarlo correctamente el barbijo, y hoy en día hay una sensación social de que ya también hay un uso interpretativo del discurso de esta liberación de la obligación de usar el aire libre, cuando también decía esta misma directiva que era cuando había más de 2 metros de distancia con el resto. Por lo tanto, si estás al aire libre en un lugar de mucha densidad poblacional, hay que seguir usando el barbijo. Sin embargo, hay una actitud un poco empática con el prójimo de no usar el barbijo, o usarlo en la pera, o solamente usarlo para entrar a un local. ¿Qué pudiste ver al respecto? Bueno, el proyecto no lo pudimos completar, lamentablemente quedó truncado por algunos cambios que hubo, digamos, teníamos un apoyo institucional y ustedes saben que hubo un montón de cambios y movimientos en los diferentes ministerios, y eso un poco entorpeció la continuidad del proyecto. Pero lo que sí llegamos a ver es que, digamos, había diferentes dimensiones para pensar en el uso del barbijo. Uno es la adopción, ¿no?, que la gente realmente lo quiera usar. Siempre hubo personas que lo usaban quizás simplemente porque era obligatorio, o porque tenían algún tipo de temor, pero lo usaban incorrectamente, un poco por relajación, muy poco porque no supieran que tenía que taparle la boca y la nariz, ¿no? Quienes lo usaban en la pera podríamos decir que no es que les faltaba información, les faltaba ganas de usar, ¿sí? Siempre hubo eso. Sin embargo, lo que vemos ahora no tiene nada que ver. Vos bien mencionabas que hay algo diferente
qué está pasando. El interés que yo tenía por avanzar en esta cuestión del barbijo es porque me parecía que justamente en este momento donde iban a desaparecer los incentivos para tomar medidas de control, digamos, de la pandemia, de prevención, que hacen a algo que entorpezca nuestra vida, como por ejemplo un confinamiento o una restricción a ciertas actividades y demás, había que avanzar en instalar prácticas saludables, costo efectivas, con muy bajo costo, digamos, para quien las usa, en el sentido de cuánto me afecta, cuánto me perjudica. Y el barbijo en ese sentido tiene una evidencia contundente de que puede ser bien usado, y un barbijo con cierta calidad, del que ahora me voy a referir, puede ser una medida de prevención muy eficaz, ¿sí? Que puede bajar muchísimo la probabilidad de contagiarme. Como toda estrategia, hay que combinarla, ¿sí? Con otras estrategias para lograr realmente estar del todo protegidas, pero baja mucho mi probabilidad de contagiarme, y la verdad es que hubo ciertos mensajes o esta idea de avanzar en que la pandemia ya pasó para empujar la vacunación, terminó perjudicando la adopción de otras medidas, y sobre todo su permanencia, ¿no? Nos quedamos mucho en el deseo de poder anunciar que la pandemia quedó atrás con cuestiones simbólicas como ya no tenemos que usar el barbijo, en vez de pensar qué había de positivo en seguirlo usando, ¿sí? Y sobre todo para prepararnos para eventuales rebrotes, y cuánto eso podía hacer que el daño de la pandemia y de otras enfermedades que se transmiten por aerosoles se redujera, ¿no? Mejorar la salud pública, aprovechando que se había instalado en muchas personas el uso del barbijo. Y que ahora teníamos algo que antes no teníamos, y es disponibilidad de barbijos de calidad. Ahora sí podíamos empezar a mostrarle a la población que había diferentes barbijos que le pueden proteger más o menos, y promover que utilizaran, por ejemplo, barbijos quirúrgicos en vez de los de tela, barbijos bien adaptados al rostro. Es muy importante entender que el barbijo lo que hace es filtrar aerosoles que inspiramos y los que expiramos, y por tanto, si el aire que respiramos y que expiramos sale por los costados del barbijo, no está cumpliendo su función. Por eso es tan importante que esté bien adecuada la cara, que cuando hay brechas, o cuando el barbijo está muy flojito y entonces no hace resistencia al aire que sale, evidentemente pierde efectividad. Todo ese tipo de cosas en las que nos interesaba insistir, de pronto quedaron anacrónicas frente a una estrategia que pensaba que para promover la vacunación había que mostrar que se podía ir dejando atrás las otras prevenciones, ¿no? Como si estuvieran compitiendo entre sí. Y estos anuncios de que no hacía falta usarlo al aire libre, tuvieron la lamentable anécdota de que se hicieron junto con esos otros anuncios que tenían que ver con las buenas noticias, ¿no? Porque la verdad es que usar el barbijo cuando estoy al aire libre, a 2 metros de una persona, y además no hay mucha gente, realmente no tenía, ni siquiera en el peor momento del COVID-19, tenía demasiado sentido. Digamos, si yo estaba sola en un parque, no iba a estar con el barbijo puesto, y prácticamente eso lo entendíamos todos, ¿no? Digo, el virus no se queda al aire libre en el aire. Entonces, frente a esa situación, el dar la noticia sonaba como algo cambiado, como algo que ya era menos necesario que antes. ¿Qué pasa? Que cuando estamos en la calle, es muy rara esa situación en la que no estamos rodeados de nadie, ¿sí? O estamos en la calle muchas veces en tránsito, cuando estamos por subir al transporte público, a un medio de transporte privado o taxi, estamos por entrar a un almacén, a un local, o nos estamos acercando a interactuar con otra persona, a veces al aire libre, qué sé yo, en la vereda, o estamos esperando el semáforo con una persona muy cerca que está hablando, ¿sí? Y no vamos a estar poniéndonos y sacándonos el barbijo cada 5 segundos, evaluando constantemente la situación. Evidentemente, ese anuncio lo que generó fue la sensación de hace menos falta, porque hay menos casos. Y se perdió un poco esta cosa fina de no hay que usarlo en una situación donde no hay riesgo de contagio, en realidad, ¿sí? Donde no estamos expuestos a la transmisión del virus. Y lamentablemente yo creo que hoy por hoy hay como una estigmatización de seguir hablando de prevención si no hablamos de vacuna. Me ha pasado en redes hacer posteos
sobre la importancia de dejar instalado el barbijo, más allá de que la pandemia pase, para ciertas situaciones que protejan nuestra salud, que hagan menos peligroso para la salud, meternos en un colectivo todo cerrado en invierno, meternos en un aula llena de personas, ¿no? Empezar a pensar de nuevo, como el ejemplo del cigarrillo, ¿no? En respirar un aire más saludable. Incluso pensar en la utilidad del barbijo para reducir las emisiones que respiramos, ¿no? Cuando estamos caminando por la ciudad, por centros urbanos. Y las respuestas que recibía frente a eso eran muy negativas, eran como, no, eso es seguir asustando a la gente, seguir insistiendo en la presencia de la pandemia, como que se perdió la idea de que podemos hablar de prevención, que podemos hablar de prácticas saludables como algo positivo, como algo que nos hace bien, que nos mejora la calidad de vida, porque usar barbijo en ciertas situaciones, porque además podemos elegir, a lo mejor cuidarnos en ciertas situaciones que nos interesa menos, como dentro de un colectivo, y no tanto cuando nos juntamos con amigues. Y no es que el riesgo sea menor necesariamente, pero bueno, ya redujimos a la mitad nuestras exposiciones. Eso también es muy valioso, y a veces se pierde de vista. Y está esta carga simbólica de como estigmatizar la prevención, el uso del barbijo. Y de nuevo volvemos a esa idea como de que es paranoia, ¿no? Cuando antes de la pandemia veíamos a alguien con barbijo, pensábamos que era un hipocondríaco. Y ahora, realmente, entendemos que tiene muchísimo sentido, que muchas enfermedades, la pandemia nos enseñó un montón de salud pública. La gripe, por ejemplo, la neumonía, que ya existía antes de la pandemia y que se llevaba muchísimas vidas, las enfermedades respiratorias que afectaban a niños y adultos sobre todo, a personas mayores, todas esas enfermedades se transmitían sobre todo en invierno. ¿Por qué? Precisamente porque se transmiten por aerosoles y las condiciones más favorables son ambientes poco ventilados y el hecho de que nos estamos entonces contaminando los ambientes, ¿sí? Donde estamos respirando varias personas, y el compartir el mate, el tomar la cerveza de la botella, ese tipo de cosas que evidentemente hacían que intercambiáramos virus. Si ahora, gracias a la pandemia, podemos aprender prácticas que hacen que respiremos un aire más puro, incluso en invierno podamos prevenir las muertes y los daños a la salud por todas esas enfermedades, sería enorme, sería una compensación, ¿no? Sería como, bueno, salió algo bueno en términos sanitarios de esta pandemia, y es más, nos encontraría tan preparadas como encontró a Asia la pandemia de COVID, una eventual pandemia, ya sea por una nueva variante, por otra cepa, o por otro virus, porque la verdad es que esta pandemia era una bomba de tiempo, podía ocurrir en cualquier momento porque las condiciones estaban dadas para que se produjera, y no, por algo no era la primera. Entonces no podemos descartar que algún día nos veamos de nuevo en la necesidad de tomar medidas de precaución. Sería muy bueno que las prácticas ya estén arraigadas, no tengamos que empezar de cero. Guille, nos estamos quedando sin tiempo, lamentablemente, por una cuestión técnica de Zoom, pero no sé si a vos, Guille, se me estaba metiendo el audio de Sol mientras hablaba en tu compu. Sí, hay como un... se replica. Sí, no sé si ahora que como un eco se escucha. Dale, pero sí, igual, sí. Por lo que decías del tiempo, sí, muy interesante la charla con Sol, porque bueno, en realidad los que venimos del campo de las ciencias humanísticas y sociales nos apasionamos y en realidad podemos analizar un montón de cosas, o nos interesa analizar un montón de cuestiones que para muchos solamente tiene que ver con números de las ciencias más duras, y atrás de estos datos hay todo un estudio social. Por eso es interesante la charla con Sol. Por lo tanto, dejamos la puerta abierta para otro encuentro a futuro y poder seguir desandando estas cuestiones. Cuando quieran. Yo soy muy consciente, Guillermo, de que me habías hecho una pregunta súper amplia que daba para seguirla, con respecto a las cuestiones sociales que hay detrás. Por ejemplo, podría así como subtítulo dejar el tema de qué pasa con los discursos hegemónicos, o con, de alguna manera, las disputas sociales por los discursos hegemónicos para interpretar la realidad, y cómo eso nos permite entender disputas como la que hubo sobre la presencialidad en pleno pico de la ola de 2021, o entender hoy, a veces, algunas de las disputas que se dan sobre, por ejemplo, el tema vacunas, barbijos, etc. Y a veces, como en realidad otras cosas ocurren casi que por accidente, ¿no? Es decir, algunos fallos o algunos caminos un poco errados
que toman algunas gestiones sanitarias no necesariamente tienen que ver con esa disputa de intereses, sino con una interpretación desafortunada del timing de la pandemia o de cómo generar cierto impacto social. Y eso genera en la opinión pública una desacreditación de todo lo que se hizo antes. Sí, veía que recién Guillermo trataba de hablar, está silenciado. Sí, ahí le di la posibilidad. No, lo que decía que sí, que en realidad mucho también lo hablábamos en este espacio, que a veces hay que entender, hay que ser empático, y a veces desde el gobierno, desde el Estado, a veces estar en el equilibrio entre las demandas y necesidades epidemiológicas netamente, pero también la administración y la gestión político-social de un país que también tiene que manejar efervescencias sociales, necesidades, y ante esto, bueno, es muy difícil, es como la sábana corta, como siempre decimos. Sí, de hecho el propio gobierno a un principio hablaba de dicotomías, que yo considero que son falsas dicotomías, y después tuvo que hacerse cargo, por ejemplo, de que la gente no aguantaba más sin tener un salario, ¿no? Y el propio gobierno consideraba que no había condiciones para sostener ciertas restricciones en el tiempo, como también consideró en su momento que no había condiciones para sostener restricciones de ingreso al país, a pesar de saber que existían variantes. En este momento existe, digamos, una amenaza de una variante que no tenemos idea si es un riesgo enorme o no, y tomar una medida de precaución puede tener un alto costo político y económico, y bueno, y eso entra en la evaluación, en la valoración para tomar decisiones, porque ninguna decisión se puede tomar unidimensionalmente pensando solo en uno de los intereses de la sociedad, ¿no? Porque la verdad es que todas las cosas son importantes para nuestra calidad de vida. Evidentemente que el aumento de la pobreza es algo tan grave como el aumento de los casos de COVID. Guille, ahí te mandé la opción para que... Sí. No, igual no quiero seguir extendiendo la entrevista por lo que decíamos del tiempo, así que desde mi lugar agradecerle a Sol, y como dije hace un ratito, dejamos la puerta abierta para seguir en otro episodio de AP Pensar. Va a ser un placer. Sol Minoldo, doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET. Te agradecemos muchísimo este rato que has compartido con nosotros en APP, y dejamos la propuesta para otra oportunidad, y agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en este espacio de periodismo científico y de divulgación científica en APP. Guille, Sol, gracias, que tengan buena semana los dos, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Saludos.